Hola, bienvenidos a este podcast. Este es un podcast para presentar de qué se va a tratar un poquito Frank Conci Podcast Random and Blogs. Básicamente, ¿por qué se llama Frank Conci el podcast? El podcast se llama Frank Conci porque es mi nombre. Soy el creador de este podcast. Y le puse ese nombre no porque me encanta ser famoso ni reconocido. Le puse ese nombre porque es una de las pocas cosas que creo que voy a cambiar en mi vida. Me encantan un montón de temas, me encanta experimentar, me encanta jugar con nuevas cosas, con nuevos estilos de vida, con la vida en sí misma me encanta jugar. Tengo la idea, las ganas de que este jueguito del podcast, de los blogs, duren un tiempo bastante largo. No sé cuánto tiempo durará. Por eso le puse mi nombre. Cosa de que mañana cuando cambie, cuando me interesen otros temas, cuando los temas que me interesaban ayer, las ideas, las opiniones que tenía ayer, ya las haya cambiado por unas nuevas, e incluso puede ser que sean totalmente en contraoposición a las ideas que tenía antes. En mi vida siempre he cambiado de opiniones muy drásticas. Aprovecho un poquito para presentarme, para que me puedan conocer un poquito más. Para ilustrar, para darle un ejemplo, voy a dar algunos ejemplos muy simples, muy simples, de aquellas cosas, aquellas opiniones en las que he ido de una punta hacia la otra. Por ejemplo, en cuestión de religión, que siempre fue como un tema muy guau. Siempre fui desde pequeño, porque nací en una familia católica, cristiana. Como todos los cristianos, creo que es una de las religiones más... No. Es una de las religiones, es una de las menos comprometidas con su religión. Por lo menos en mi provincia, en mi país, así como se nota en Argentina, particularmente en Córdoba, que es el círculo cercano que yo conozco más hasta hoy día, es una de las religiones que todo el mundo es cristiano, la mayoría en este país son cristianos. Pero nadie ejerce los principios ni la filosofía del cristianismo. Bueno, las personas dicen, sí, yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero no la ejercen, no la viven a esa religión. Yo era uno de esos cristianos más, cuando era más chico. Entre los 12 y los 14 años fue cuando fui descubriendo esto, de que me fui a convertir en ateo, ¿sí? En ateo. Creía que era una persona atea en ese momento. Me encantó haber sido ateo, fue muy divertido. En contraoposición a que yo antes me consideraba cristiano, pero que nunca lo practicaba. Había hecho la comunión, después más tarde tenía que hacer la confirmación y no la quería hacer, mis padres me querían obligar a hacerla. En la escuela nunca me quedé de año, pero en la confirmación sí me quedé 2 veces. No es que me quedé, no es que no haya aprobado, sino que no me interesaba y bueno, abandoné la primera vez que la empecé en un lugar. Y puse la excusa de que era la persona que la daba, que no me caía bien. Era un viejo muy divertido. Mi mamá se la creyó a esa historia y bueno, no la hice por esos motivos. Y otro amigo mío con el que íbamos tampoco la hizo ahí. Así que bueno, se fue dando esa oportunidad para no hacerla la confirmación en esa primera vez. Más tarde habrán sido el año posterior. Sí, yo creo que el año siguiente o un año y medio después. Mi madre me vuelve a insistir. Entre ese tiempo ya habíamos tenido algunas charlas, porque como yo ya me empezaba a considerar ateo y pensaba que los que eran cristianos eran unos estúpidos en ese entonces, era muy divertido. Entonces bueno, me ponía a discutir porque no sabía respetar que las otras personas podían opinar diferente a mí. Era como que no, yo tenía la razón y cómo van a creer en Dios, ese era mi pensamiento, si es obvio que no existe, yo siendo ateo, ¿verdad? Digo, es como Papá Noel, desde chiquito le dijeron que existía Papá Noel y la gente se lo creía, los nenes se los creen, todos hemos creído en Papá Noel, la gran mayoría por lo menos. Siempre hablo desde mis experiencias acotadas de vida, trato siempre de conocer nuevos mundos para poder ampliar. Solamente por diversión no creo que sea tan necesario. Entonces digo, bueno, Dios es como Papá Noel. Y con ese argumento y con muchos más argumentos, pero una persona que cree en Dios, que es cristiana y que cree que es cristiana, es imposible cambiarla. Y de hecho no tiene sentido porque no va a mejorar tu vida en nada. Pero bueno, en ese entonces no la entendía. Después poquito a poco fui entendiendo
ya seguía siendo ateo, pero ya evitaba algunas discusiones, evitaba contárselo, por ejemplo, a las personas mayores, porque bueno, las personas mayores eran como por ahí un poco más estrictas en su conducta de pensamiento, en su estructura mental, es un poco más rígida, ya por los hábitos, por los años, o por también en la época en la que habían nacido. El internet ha provocado que la gente tenga un gran conocimiento, que se conozcan tantas ideas, tantos inventos, tantas experiencias, tantos mundos, tantas personas, que bueno, eso hace que haya una mayor apertura mental. A partir de esa experiencia siendo una persona atea, me divertí mucho, fue muy divertido. Siempre me sentí atraído por todo lo que es el mundo del desarrollo personal, el autoconocimiento, los libros de autoayuda. Siempre leí desde muy chico, desde más o menos cuando empecé a creer que era ateo. Desde ese momento empecé a leer libros y leí muchísimos libros. Ya hoy en día ya no estoy tan fan de leer libros, pero me encanta leer. Siempre hay algo que me interesa leer. En esta época, en esta etapa, estoy como mucho más relajado. Ya siento que no necesito saber la próxima teoría, ni la próxima técnica, ni la próxima visualización, ni cómo aprovechar la ley de la atracción, ni un montón de cosas que las leí, que las intenté aplicar, que algunas las apliqué, que algunas me funcionaron. Cuando pasa el tiempo te vas dando cuenta de algunas cosas que van cambiando. Como estaba relacionado con esos libros de autoayuda y me permití la apertura de mente, a pesar de ser una persona atea, leía sobre las energías, sobre la ley de la atracción, que puede ser algo mágico, entre comillas, que una persona atea que no cree en lo espiritual, ¿sí? Que no cree en un Dios, que no cree en lo divino, en lo mágico, no se permitiría ni siquiera leer o aprender sobre la ley de la atracción. Sin embargo, me di esa oportunidad. Y bueno, me cerró demasiado. Además, en la ley de la atracción ponían cosas que estaban relacionadas con la ciencia. Digo, si está relacionado con la ciencia es verdad, no tiene que ser mentira. Entonces, bueno, ahí le fui como dando la oportunidad, fui expandiendo nuevamente un poquito la mente, hasta que empecé a toparme, a cruzarme con otros libros que ya iban más a lo espiritual, como es la metafísica, que está basada en el cristianismo. ¿Sí? Que aplica conocimiento de cristianismo, que en el lenguaje, en las explicaciones, hablan de Dios, hablan de Cristo, hablan de Jesús, hablan de los mandamientos. Pero como me parecía tan copado, digo, bueno, no importa si hablan de Dios, yo ya sé que Dios no existe, le cambio el nombre y le pongo ley de atracción, por ejemplo. Entonces, eso fue lo que hice. En vez de ponerle Dios, le puse ley de atracción. En vez de ponerle Dios, le puse universo. Y fui tomando esos conceptos, fui aplicándolos y me fui permitiendo, gracias a esa apertura mental que pude tener, esos conocimientos que antes, por ser ateo, tal vez los hubiera negado, no los hubiera utilizado. Después pasé a ser, nuevamente me quedé como en un límite, ya no creía en el Dios de la iglesia, más que nada en el sistema de creencias de las iglesias. Pero sí me di cuenta que había algo más, ¿sí? Que había algo que puede ser magia, o que le podemos llamar magia, y que puede funcionar igual. Ya no era completamente ateo y ya no negaba las religiones, sino que ya me acercaba y comenzaba a leer sobre las religiones. Comenzaba a entender, a mirar, a observar de otra manera el cristianismo y un montón, la metafísica, la ley de la atracción, la meditación, el yoga y un montón de cosas más que me permitieron abrirme la mente y experimentar nuevas cosas. Con ese ejemplo que ha sido bastante extenso, podrán entender cómo he cambiado siempre. Ese es uno de los ejemplos. También con respecto a la comida, también con respecto al veganismo, al vegetarianismo, al no comer carne, al no comer lácteos. También hay otras historias que después se las voy a contar en otro podcast, que vamos a hablar de eso. Es muy simple. Siempre he experimentado y cambiado de opinión y creo que todas las personas lo hemos hecho. Algunas personas mantienen sus creencias a lo largo del tiempo, pero no porque confíen en esas creencias o en esas cosas, sino simplemente por costumbre, o por no quedar mal, o por no permitirse equivocarse, por no permitirse cambiar de opinión. Por eso el nombre de este podcast se llama Fran Conci, porque Fran Conci no te dice nada, es un nombre, no es un podcast sobre tal cosa. Sí hay temas que ya es preseleccionado, que son algunos de los temas que tengo en mente hablar, pero que pueden cambiar en cualquier momento. El nombre nunca va a cambiar, o sí va a cambiar, pero bueno, ese nombre es un nombre que no dice nada. Y eso era lo que quería para este podcast. Por eso es un podcast random and vlogs, con V corta, que es de videos, vlogs.
que son los videos que voy a subir en el canal de YouTube muy pronto. Para inaugurar este podcast, hoy se me ocurrió hablar del minimalismo. El minimalismo es un nuevo estilo de vida que bueno, topa mucho con lo frugal, con la simpleza, con lo sencillo de la vida. El minimalismo lo que explica, lo que se trata, esta filosofía o este estilo de vivir, es en reducir, ¿sí? Como la palabra lo dice, mínimo, ¿sí? Minimalismo. Es hacer de lo mínimo un estilo de vida. Siempre no propongo utilizar los estilos de vida y hacerte fanático. Eso es como ser cristiano, como ser ateo o como ese tipo de cosas. A lo que te propongo que utilices el minimalismo si tenés ganas, si te sirve. Si no, no lo utilices. Yo lo utilicé, pero no me considero una persona minimalista porque no me considero una persona minimalista y sé que es muy probable, muy probable que cambie y que de acá a un año ya no sea más minimalista y esté derrochando y utilizando lujos y gastando muchísimo y acumulando muchas cosas. Porque es muy probable que suceda. Siempre he cambiado. He aplicado el minimalismo un poquito para explicarlo mejor, para que las personas que no lo conocen puedan entenderlo un poquito más. Hoy voy a dar tres claves muy simples, muy básicas, que se comparten en el mundo del minimalismo. En YouTube vas a encontrar muchísimos canales de minimalismo porque hay como una tendencia hacia el minimalismo, hacia el frugalismo, que la vamos a desarrollar en este podcast. Esperamos también tener algunas entrevistas a personas que practican el minimalismo. Y sin más, vamos a continuar con las tres claves. Las tres claves son las siguientes. La primera es la ley de Pareto, que es muy conocida y básicamente me parece la más importante. No solamente para aplicarlo en el minimalismo, ¿sí? Que el minimalismo lo que te dice es que con menos esfuerzo podés conseguir mayores resultados. El minimalismo siempre se toma y está muy ligado a lo material. También se puede aplicar en lo mental, en lo espiritual o en el ámbito en el que vos quieras. Pero la base y la gran aplicación es en lo material, en lo cotidiano. Eso es lo copado y buenísimo que tiene el minimalismo, que es aplicable a lo físico, a lo tangible. Se trata de reducir tus pertenencias para que con pocas pertenencias fluir con una mayor facilidad en la vida, encontrar aquellas cosas que te parecen más útiles y aprender a soltar aquellas cosas que no te son útiles. La primera clave, que es la ley de Pareto, es la ley del 80-20, que dice que el 80% de los resultados son generados por un 20% de las acciones que se realizaron. O de otra forma, el 20% de tus acciones van a generar el 80% de tus resultados. O el 20% de las causas generan el 80% de las consecuencias, de los resultados. Vamos a uno muy práctico, un ejemplo muy práctico, que es buenísimo y lo puedes hacer hoy mismo lo puedes hacer y te vas a sorprender. Solamente con que te haga la pregunta te vas a dar cuenta. Te vas y te fijas en tu ropero, en tu placar, en tu armario. Abrís todas las puertas, todos los cajones y observás toda la ropa que tenés. Y si te pones a recordar de toda esa ropa que estás viendo, ¿cuál es la ropa que más utilizaste el último mes? Es muy probable que haya un 20% de ese total de la ropa que utilizas más. Un 20% de la ropa que se utiliza un 80% del tiempo. Como por ejemplo son los uniformes del colegio, del trabajo, de cualquier compromiso social que vos ya tengas, que lo uses todos los días. Y la ropa de utilización diaria, que también hay un 20% en general, y esta ley de Pareto los números son arbitrarios, por así decirlo, pueden variar, puede ser 70-30, 40-60, puede ser 10-90, eso se va aplicando de diferentes maneras. El 20% de la ropa que vos tenés es muy probable que la utilices el 80% de las veces. ¿Cómo aplicamos el minimalismo en este caso? En el caso de la ropa, agarramos ese 80% de la ropa que solamente utilizamos el 20% de las veces y en vez de tenerlo molestando ahí en el placar o en vez de tener un placar gigante para guardar un montón de ropa que nunca se usa o que se usa casi nada, agarramos, tiramos ese 80%, lo regalamos, lo donamos, lo vendemos, de acuerdo a lo que se pueda. Si está rota, si no es más útil esa ropa, no la podés usar más, irá a la basura, irá a reciclar como tela o como lo que sea que vos quieras hacerlo y te vas a quedar con el 20% de la ropa. Entonces, cuando quieras sacar la remera, el pantalón, la camisa, la campera, el calzoncillo, la bombacha, las medias, cuando quieras sacar lo que vos vas a usar,
Va a estar fácil, va a estar rápido, va a estar dinámico. Vos vas a abrir las puertas y vas a tener la ropa que usás. No vas a tener que gastar tiempo en pensar en qué te pones. No vas a tener que levantar toda una pila de ropa para sacar la remera que usas siempre y la otra dejarla así nomás. En eso, en esta técnica, en este ejercicio muy práctico, de manera ilustrativa podés observar cómo el minimalismo te puede ayudar. Eso lo podés aplicar no solamente para la ropa, sino para los compromisos sociales, para tu agenda, para tu trabajo, para la utilización del dinero, para la comida, para la cocina, para el deporte, para lograr cualquier objetivo que se te cruce por la mente que necesites cumplir. Que no hay objetivos que se necesiten cumplir, pero bueno, es una tarea distinta y divertida cumplir objetivos en esta vida. Cualquier propósito que vos tengas, y si no tenés ningún propósito, que está perfecto no tenerlo, lo podés aplicar. Te vas a ahorrar el 80% de tu trabajo. Y esta es una sola técnica, una sola clave. Después está la clave del 1 por 1, que se basa en entra uno, sale uno. Cuando vos ya has elegido la cantidad de objetos con respecto a un rubro, como por ejemplo la ropa, y vos ya te sabes que con 8 o 10 remeras ya estás bien, no te hacen falta más remeras. Con 5 remeras estás bien, con 15 remeras estás bien, con 20 remeras estás bien. Cada persona tiene su cantidad. Entonces, cuando compras una remera, entra uno, sale uno, uno por uno. Compro una remera, saco una remera. Esa es una de las técnicas para mantener ese equilibrio, para mantener el 20% de lo que vos utilizas. De esta técnica, tanto como la de Pareto, como la de 1 por 1, vamos a seguir hablando en los próximos podcasts. También está la última clave que quedó pendiente, que es vaciar. Se trata de generar espacio, que se apoya en las dos claves anteriores. Estamos todo el tiempo buscando llenar. Y está bueno a veces generar espacios. Dejar una pared de tu casa libre. O dejar varias paredes de tu casa libre. Dejar espacios libres. Dejar horas libres. Poder sentarte y no hacer nada. O poder sentarte y hacer lo que quieras. De eso también se trata el minimalismo. De vaciar. De reducir. De generar espacio. Los beneficios son muchos. Una vida más tranquila. Una vida más relajada. Dejando de correr. Dejando de llenar todo el tiempo. Es una nueva opción. Otra opción, otra manera de vivir, que la podés combinar con la manera en la que estás viviendo totalmente. Hemos llegado al final de este podcast, inaugurado con este primer episodio. Hablamos un poquito de mi historia, hablamos un poquito de minimalismo, hablamos un poquito de qué se va a tratar el podcast. Te invito a que lo compartas, si te parece un podcast interesante, o que me apoyes de la manera en la que a vos te guste, en la manera en la que a vos no te genere esfuerzo, sería perfecto y me encantaría. Y nos vemos en el próximo episodio. Que tengas un bonito día. Adiós.